de nuevo si les provoca. Entonces, como les decía, les doy la más cálida bienvenida a esta clase gratuita, la inicial, la introducción al tarot de Marsella. Hoy vamos a ver un poco de historia a grandes rasgos, porque la historia del tarot es realmente muy extensa, tiene muchos bemoles. Se ha hablado mucho, sobre todo en los círculos esotéricos de los años del siglo XVI en adelante, XVII, sobre todo las escuelas esotéricas del siglo XIX y por supuesto las del siglo XX. Hola Mariluz, qué bueno verte por aquí. Hola, finalmente Joana, me pude conectar, vale, estaba pésima la conexión, me fallaba, me quitaba la cámara, en fin, pero ya estoy aquí muy feliz. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Tenemos que hablar, me tienes que contar qué pasó con tu, Y bueno, con estoy en eso, con la tu, tesis, es que el año sí. pasado fue un poco complicado de trabajo y no me pude dedicar a algo como yo pensaba, pero ya te contaré. Bueno, perfecto, perfecto, ya me contarás. Entonces, bueno, nada, estábamos aquí empezando, yo les estaba comentando qué es lo que vamos a hacer hoy. Eh, Les decía que eh, la historia del tarot es muy extensa, lo que vamos a ver aquí es apenas un recuento rápido. Eh, entonces, al final vamos a hablar del curso, del contenido del curso y de lo que le estaba contando, de lo que es la escuela de donde yo vengo, que es la Escuela Hermética Francesa, y que puede ser bien interesante porque no hay realmente el método que yo propongo, o bueno, que la escuela propone en realidad. Es un método que no lo utilizan sino muy pocas personas que reciben las clases vamos a decir que en petit comité. No, no es una cuestión ah, absolutamente privada ni tampoco secreta, pero son muy pocas personas las que tienen la suerte. Yo digo la suerte porque yo me considero una persona que tuve la suerte de tener un maestro de esta escuela, ¿no? Entonces, aquí, hola Solar, ¿quién eres? Carlos. Carlos, Solar. a la orden. Carlos Solórzano, ¿cómo estás? Ah, ya, Saludos, ya, ya, ok. grupo. Bueno, Hola, bendiciones a Carlos. todos, pues. Todo el éxito. Gracias, gracias, Carlos. Encantada de tenerte aquí de nuevo. Chévere. Eh, entonces, bueno, tenemos aquí un abanico de, mm, de lugares geográficos. Tenemos a Yanini en Canadá, tenemos ¿qué Teresa en Ohio, a Laura Martínez en México, tenemos a Beto en Miami, tenemos a Gilberto en la isla de Margarita, a los demás, bueno, María Alejandra está en Caracas, Lisbeth está en San Diego, California, Gloria, yo creo que los demás estamos todos en Venezuela, un poco regados por ahí. Bienvenidos todos, un abrazo global. Ay, a Carigua, Joana, qué buena, qué bueno, chévere. ¿Y cómo está la conexión por allá, por Acarigua? Ahí más o menos. Bueno. Ay, excelente, fantástico.
Buenísimo. Entonces, yo les voy a poner, voy a compartir con ustedes la presentación que les hice de la introducción y así vamos empezando porque ya le hemos dado suficiente tiempo a las personas para que se vayan eh, uniendo al grupo. Entonces, la voy a poner para compartir. Y, ok, esta introducción, esto es a modo de introducción. eh, ¿Qué es el tarot? Bueno, yo creo que los que estamos aquí sabemos todos poco o mucho qué es el tarot, eh, que es un conjunto de barajas de pequeños cartoncitos, todos del mismo tamaño, con figuras simbólicas, a veces muy misteriosas, que se usan mayormente para la adivinación. Pero normalmente esto no era así en un principio. Entonces, vamos a ver qué es el tarot en sí. Que los que entran me distraen. Entonces, em, la colección de imágenes son muy particulares. Y por supuesto, hay muchos estilos de representar estos símbolos, ¿verdad? Tienen un lenguaje particular que quien conoce el lenguaje del simbolismo puede interpretarlo, porque es realmente un lenguaje, es un idioma totalmente particular, especial, ¿no? Entonces vamos un poco de historia. El tarot tiene raíces realmente bastante lejanas en el tiempo. Em, no se sabe realmente dónde empezó ni cómo, pero sabemos que hay antecesores, hay, vamos a decir que ancestros de estos sistemas de barajas ilustrados con símbolos que se han usado tanto para el juego, para la diversión, como para la adivinación. Entonces vamos a ver este paseo un poco sui generis y un poco resumido, porque puede ser muy larga la historia del tarot. Entonces, tratando de rastrear su origen, podemos encontrar formas, orígenes, en todas partes del mundo ha habido estas fichas o estas cartas que pueden representar, fíjense que también el mayón, que es una especie de dominó chino, tiene esta particularidad, o sea, son fichas, que algunas son de cartón, algunas son de marfil o cualquier otro material, y entonces ellos tienen símbolos con los que se pueden manejar estas cosas, ¿no? Em, lo más interesante de esto es que las cartas que nos llegan hoy en día eh, vienen. Eh, ¿Será posible que Ramón, por favor, puedes silenciar tu volumen, tu micrófono, por favor? Gracias, muy amable.
Los orígenes son muy variados, porque como ya le dijimos, tenemos en todas partes del mundo se han creado juegos con cartas, con tarjetas, ¿no? Entonces es interesante ver cómo eh, se van reuniendo todos estos orígenes y se van organizando en un sistema, ¿verdad? En el siglo XIII se usaban en Italia una serie de barajas que se llamaban carticelle, que quiere decir justamente cartitas, con ilustraciones que permitían enseñar a los niños las virtudes. Y de hecho, hay figuras en el tarot, sobre todo en el tarot de Marsella, los arcanos mayores. Hay las las cuatro virtudes principales están representadas allí. Las vamos a ver. Aquí tenemos la templanza, por ejemplo, la fuerza, el colgado que aquí está al derecho, no está colgado, sino que está amarrado. Y aquí tenemos a la justicia. Son las cuatro virtudes que se le enseñaban a los niños, o sea, como valores morales. Pero también había naipes que usaban para el juego, que llegaron a través de los árabes al continente europeo a finales del siglo XIV. Estos naipes tenían palos, como los conocemos hoy en día, que eran justamente los números del 1 al 10, y luego tenían a las figuras de la corte, un paje, una reina, un rey. Estas eran las cartas árabes de finales del siglo XIV. Pero también tenemos otras orígenes un poco más medio orientales que vienen del sultanato mameluco de Egipto. Ellos tenían unas cartas sumamente hermosas, interesantes, muy ornadas, como todo lo islámico, ¿verdad? Eh, que se popularizaron cuando cuando se adaptó el estilo gráfico a cada región. Eran mazos de cartas con los cuatro palos que conocemos, los oros, las espadas, las copas, perdón, los bastos acá, las copas y las espadas, ¿no? Las espadas es interesante ver porque vienen de la cimitarra árabe, por eso son curvas para que los vayan diferenciando de los bastos de los arcanos menores en el tarot de Marsella. Entonces, en Europa, el primer juego de cartas de tarot del que se tiene documentación es el que mandó a realizar el duque de Milán, Filippo María Visconti, al artista Bonifacio Bembo, muy ricamente ilustradas a mano con 60 arcanos menores y 16 triunfos o arcanos mayores. Los arcanos mayores, obviamente, muy elaborados, muy bien ilustrados. Bonifacio Bembo era un miniaturista, y entonces, claro, eran unas cartas pequeñas que estaban trabajadas con un preciosismo extraordinario, ¿no? Pero no han llegado hasta nosotros todas las 60 arcanos menores ni los 16 triunfos, o sea que esto está, vamos a decir que está incompleto el diseño original, ¿no? Es posible que haya habido otros mazos de cartas anteriores hechos por otros artistas, pero que no sobrevivieron al tiempo. Entonces, para mediados del siglo XV,
fue muy interesante. Se comienzan a usar tacos de madera tallados para reproducir las barajas, o sea, que para imprimirlas, o sea, no hacerlas una por una, sino facilitar la producción de la baraja de manera de que se pudieran sacar más ejemplares de el mazo. Entonces se tallaba la madera. Eso, por supuesto, facilitaba la reproducción y su difusión, obviamente. Entonces se talla la madera, luego se rebaja lo suficiente, pero lo que uno no quiere que se imprima. Luego eh, se entinta y se pone el papel o el cartón y queda más o menos de esta manera. Esto es un grabado de madera, lo que se llama una xilografía. Por otro lado, en Europa, nosotros también tenemos que se difundió tanto que se difundió con una palabra que la raíz la define bastante. Se empieza a usar la palabra tarocchi en Italia y se adapta a los distintos idiomas de Europa. En Alemania se llama tarot en Francia, eh, y por supuesto de tarot en Francia se difunde en todos los otros países. Ha llegado hasta nosotros esa palabra, ¿no? Se ha difundido esa palabra justamente. Entonces, hay una cosa interesante porque después de la conquista de Milán por parte de Francia, o sea, Francia invadió la parte de la Lombardía, el norte de Italia. El tarot pasa por un periodo de transformación que dará el resultado de una variedad de estilos, siendo el más famoso y el que se mantiene por más tiempo, que es el tarot de Marsella. Entonces, por esa invasión de los franceses al norte de Italia, quiero recordarles que el duque de Sforza, el que mandó a hacer los tarocchi a Bonifacio Bembo, él era de Milano, él era el duque de Milano. Entonces, era lógico que los conquistadores, pues, eh, se adaptaran a ciertas costumbres de las cortes de los conquistados, ¿no? Entonces, tenemos una simplificación de aquel mazo maravilloso del Visconti Sforza, porque eran mazos como más populares, más para la difusión. Entonces, se usaban, como ya les dije, en la xilografía para hacer reproducciones. Los colores son planos porque la xilografía no permite mucha variación de colores. Son pocos colores, tampoco es una pintura, no es una miniatura. Y entonces, por eso empieza a tener esta imagen, ¿no? De colores planos, muy eh, limitados por área, ¿verdad? Eh, las sombras se dan con líneas negras, que ya lo vamos a ver más claramente en el tarot de Marsella, que ha llegado hasta nosotros. O sea que todo lo que es el sombreado se da justamente con las líneas negras, ¿no? Las cartas más antiguas de tarot de Marsella datan de 1650. Estas son, vamos a decir que las más antiguas de esta vertiente, ¿no?
Los príncipes y los duques de ciudades-estado encargaban a artistas miniaturistas sus propias barajas. Francesco Sforza, duque de Milán. eh, También teníamos al duque de Bolonia. Y bueno, en fin, todos los duques, todas las ciudades-estados tenían su propio juego de tarot para las personas de la corte. Entonces, la adivinación del futuro era una actividad muy frecuente en las cortes de estas ciudades-estado. Pero también era un evento social y como evento social a veces se convertía en juego. Y esta costumbre de leer el futuro se popularizó justamente a través de los gitanos que aprovecharon estos mazos de cartas para hacer sus consultas. En 1540, un poco antes de que se asentaran las imágenes del Tarot de Marsella, del primero, que fue en 1650, este señor, el Francesco Marcolino, escribió un libro para el duque de Ferrara. Es como un manual de interpretación del tarot. Esto me pareció muy interesante porque él no solamente describe las cartas, sino que hace una interpretación, a veces por pareja, a veces por trío de cartas, o sea que cómo van modificando su interpretación, o sea, cómo van modificando el mensaje dependiendo de cómo se van combinando los arcanos. No solamente los arcanos aquí, habla de odio, cómo se puede ver el odio. Este, en otras se puede ver cómo se puede ver el matrimonio, básicamente con arcanos menores. Bueno, en fin, el Francesco Marcolino, podría ser interesante conseguir este libro para estudiarlo un poco más detenidamente, porque estas miniaturas no nos dicen mucho. Pero entonces, por aquella época, los estudiosos de los misterios y el misticismo reconocieron en este sistema un compendio de conocimiento, sabiduría velada que debía ser protegida. De hecho, eh, por ahí mi maestro decía, la mejor manera de que se transmita un conocimiento oculto es a través del juego. El juego siempre va a existir. Y entonces él decía que las cartas del tarot, sobre todo las cartas, los arcanos menores, que se convirtieron luego en los mazos de cartas que nosotros usamos para jugar póker, qué sé yo, canasta, ese tipo de juegos de mesa, tienen su significado. Y al usarlo como juego, se sigue transmitiendo el conocimiento, claro, el conocimiento exotérico y luego, por supuesto, siempre va a haber algunos, muy pocos, o por lo menos menos cantidad de personas que van a conocer la parte esotérica del tarot. Entonces, pero en esa época, bueno, había a gente que había descubierto la relación entre las cartas y la sabiduría esotérica. Entonces, se escribieron, hubo muchos estudiosos, esoteristas, eh, que relacionaron algunos de los sistemas y vamos a decir que le hicieron una simbiosis, un sincretismo entre tarot, cábala, astrología y bueno,
las letras hebreas, las letras egipcias, en fin, todo lo que es la parte simbólica eh, de las cartas, ¿no? O sea, hicieron como un híbrido con toda esta información. Em, por el siglo XVII o XVIII, perdón, el señor Antoine Kurt de Gebelin afirmó que su origen estaba en el antiguo Egipto y habría sido conservado y transmitido por las sociedades secretas. Por supuesto, hay especulaciones de todo tipo del origen del tarot, porque no se logra entender cuál es realmente la fuente original, ¿no? Pueden haber muchas fuentes también que contribuyeron a la creación del tarot. Entonces, este señor de Gebelin dijo que era de origen egipcio, que puede que sea verdad, pero no está comprobado. A finales del siglo XVII, un poco después de Gebelin, el Baptiste Aliet, que era un am, barbero llamado, él mismo se llamaba Etiela, el adivino extraordinario, recogió la creencia del origen egipcio del tarot. Y entonces él escribió un manual, un libro, en el que quería enseñar los métodos de adivinación del libro de Thoth. Y Etiela funda una sociedad que desapareció durante la Revolución Francesa. Obviamente, pocas bases para darle el origen a o sea, bases científicas, bases concretas, bases de conocimiento, ¿verdad? Pero bueno, estos por lo menos apoyaron a crear ese velo de misterio alrededor del tarot. Aquí él vio la relación entre el tarot y la cábala. Entonces sus cartas tienen muchos símbolos también cabalísticos. Utilizó de alguna manera el tarot de Marsella, mezcló la árbol de la vida, letras hebreas, bueno, en fin, planetas, etcétera, etcétera. Luego, el, ah, el esoterista Eliphas Levi, importante mago de finales del siglo XIX, en su libro Dogma y Ritual de Alta Magia, también relaciona este mismo origen, ¿no? Le da el origen, lo relaciona con la cábala. Luego este patrón también sería utilizado por MacGregor Mathers, que es uno de los fundadores de la Golden Dawn. Diseñó las cartas de la organización. La Golden Dawn es una organización esotérica, cabalista, eh, fundada por varios magos, o por lo menos esoteristas ingleses. Y bueno, en fin, esa es una historia aparte lo de la Golden Dawn. Pero ellos trabajan mucho con lo que es el tarot. eh, Se desvían un poco vamos a decir, de la representación simbólica o gráfica original, hacen una interpretación particular. Este es, este es el señor MacGregor Mathers. Este es el tarot diseñado por MacGregor Mathers para la Golden Dawn. Luego tenemos también de la Golden Dawn
Oswald Wirth, Rosacruz, masón, que propone un origen cabalístico medieval, ya no egipcio, sino medieval, con las figuras que representan, vamos a decir, la vida de la corte en el medioevo, ¿no? En contraposición justamente con el tarot egipcio. Entonces tenemos como un retorno vamos a decir, a la idea gráfica del tarot de Marsella original de 1650, pero un poco más modernizada por el diseño de Wirth. Las figuras un poco más estilizadas, menos toscas, más colores, pero que se mantienen muy fieles de alguna manera en las posiciones de los personajes y también en el simbolismo de los arcanos mayores. Entonces, en 1910 se imprime el tarot Rider White, diseñado por la artista Pamela Coleman Smith, bajo la dirección de White, miembro de la Golden Dawn. Pamela nunca recibió crédito por su trabajo hasta hace poco, que se descubrió cuál era el nombre y el origen de su trabajo gráfico. Este tarot eh, tiene la particularidad de que es el primero que ilustra con escenas cada carta de los arcanos menores. Entonces ya no son figuras geométricas y abstractas, sino que tienen implícito en el gráfico, en la ilustración de las cartas de los arcanos menores, un significado. Tienen un símbolo, tienen vamos a decir, una interpretación de lo que es en realidad el significado del arcano menor en cuestión. En 1944 se publica un juego de cartas diseñado por Aleister Crowley. Crowley es un mago muy controversial del siglo XX. Muy controvertido, porque bueno, empezó con la Golden Dawn, él se separó de la Golden Dawn y luego eh, quiso, vamos a decir, hacer su magia, él fundó lo que era la magia del caos. Eh, bueno, en fin, esa es otra historia que también es fascinante, pero es que es muy larga y no lo vamos a ver aquí. Lo que nos importa aquí es que Aleister Crowley y la artista Lady Harris diseñaron este tarot que es muy complejo, muy cargado de información para su uso personal, que tiene ahí entonces, bueno, para su uso personal y por supuesto para divulgarlo, porque ahora está muy de moda, sobre todo porque Crowley consiguió tener una fama bastante dilatada, bastante difundida durante las últimas décadas del siglo XX y aún hoy en día está envuelto en un halo de misterio, ¿no? Es muy complejo, tiene información sobre astrología, numerología, cábala y por supuesto magia, que era una de las partes, vamos a decir, más ah, importantes para Crowley. Este es el señor Crowley. La historia documentada del tarot, por supuesto, se entrelaza con los mitos de las escuelas esotéricas. No hay hechos oficiales ni inequívocos. Cada quien puede sacar sus propias conclusiones. Lo cierto es que ese sistema simbólico se presta a muchas interpretaciones gráficas. Obviamente, hay muchas personas sobre todo artistas, que quieren hacer su propia interpretación del tarot
Y hay, por supuesto, creativos, diferentes estilos que podemos encontrar, por ejemplo, aquí unos pocos. Tenemos este es el tarot de Adrián, ya un poco más moderno, yo creo que este es de finales del siglo XX. Eh, el tarot de Art Nouveau, que toma el estilo del Art Nouveau y lo incluye en las cartas. El tarot del Olimpo, que usa los dioses olímpicos para representar los arcanos, sobre todo los arcanos mayores. Luego tenemos el tarot de Leonardo, que utiliza imágenes y dibujos de Leonardo. La, la sacerdotisa pues la ponen a la Mona Lisa. Esto me parece muy cómico. Bueno, en fin. Y por supuesto está el de Osho y están, bueno, hay montones de tarot más. Todos, cada uno tiene su estilo gráfico particular y su sistema. Fíjense que incluso el tarot de Osho no sigue el orden de los arcanos mayores, sino que les da su propia interpretación. Esto es esquizofrenia, hialino, en, inocencia, guía, confianza, en fin, ese tipo de conceptos abstractos que eh, no corresponden con el tarot original, con los 22 arcanos mayores del tarot original. Lo importante aquí en este curso es que podamos profundizar en el lenguaje simbólico que nos ofrece uno en particular. Yo creo que es muy importante, vamos a decir, como casarse con un tarot, porque tiene un sistema simbólico que hay que conocer. Hay que conocerlo en profundidad, hay que saber a qué se refiere, por ejemplo, el tarot cuando viste a las personas de rojo o de azul, ya lo vamos a ver. eh, y justamente todo lo que son las miradas, los calzados, el cabello, la figura, en fin, toda una serie de detalles que nosotros vamos a trabajar aquí en este curso con el tarot de Marsella. Mi opinión personal, que su síntesis gráfica, que puede parecer un poco tosca realmente, porque es como dibujos medievales, son como muy estáticos, muy eráticos, ¿verdad? Pero la simplicidad de sus líneas y de su representación nos da un lenguaje mucho más directo que las interpretaciones más complicadas y más artísticas, ¿no? Entonces podemos entender el mensaje más directamente cuando utilizamos el tarot de Marsella. Em, Nosotros aquí, bueno, vamos a dejar la parte de la historia hasta acá porque, bueno, quien quiera realmente seguir investigando sobre esto puede hacerlo. Es fascinante, pueden conseguir unos videos maravillosos del origen del tarot. eh, Pueden seguir experimentando, investigando, eh, pero en realidad propósito, no es el propósito de este curso hacer una historia ah, extensa, o sea, profundizar en la historia del tarot. Tenemos que saber, por supuesto, cuál es el origen, cuáles son las posibilidades de su origen, cómo se fue modificando y por qué nos quedamos con el tarot de Marsella para este curso.
Aquí hay un enlace que se los puedo dar personalmente o lo pueden copiar para que puedan. Este es un sitio muy interesante. Aquí vamos entonces a entrar en lo que es cómo se compone el tarot. El tarot que nosotros conocemos y que vamos a usar se compone de 78 cartas, divididas en dos partes. Los 22 arcanos mayores o triunfos y 56 arcanos menores, que son son cuatro palos, están divididos en cuatro palos, 10 cartas para cada palo, pero también estos son los arcanos mayores, pero los arcanos menores también tienen cuatro palos, 10 números para cada palo y las figuras de la corte. ¿M? Las figuras de la corte, que son cuatro figuras para cada palo. Entonces son 10, 14 cartas para cada palo y todas tienen una interpretación particular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Los arcanos mayores están, bueno, se habla mucho de los arcanos mayores porque en realidad son los más misteriosos, son los que llevan, vamos a decir, arquetipos y fuerzas, vamos a decir que son los que marcan etapas en la evolución del ser humano, ¿no? Es importante trabajar bien con los arcanos mayores, sobre todo porque nosotros vamos a ver una técnica que se llama la línea de vida, que es como una impronta de la persona. Esta es una de las ah, particularidades de esta escuela. Tiene otras particularidades, que es el sistema de interpretar los arcanos mayores a través de la numerología, pero es una numerología muy particular. No es la numerología pitagórica que conocemos o que se conoce en los medios, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los lenguajes ocultos que vamos a estudiar en las cartas de los arcanos mayores? La numerología, la importancia del número, la importancia del número. Hay un ordenamiento que es muy importante seguir. Cada personaje de los arcanos mayores está asignado a un número, menos el loco, que es el arcano sin número, pero que sí tiene nombre. Pero hay otro arcano que no tiene nombre, pero sí tiene número. Entonces, hay un simbolismo numérico que acompaña identifica a cada uno de los arcanos. Este es uno de los varios lenguajes ocultos que tenemos que estudiar. La evolución numérica. Tenemos que estudiar los atributos del número, justamente para saber por qué cada uno de esos arcanos tiene el número que tiene. ¿Por qué se le asignó, por ejemplo, al emperador el número 4? El número 4 es el cuadrado, la solidez, es la materia, los cuatro elementos, los cuatro puntos cardinales es el que realmente materializa el emperador. Y así sucesivamente. Esto les estoy dando solamente un ejemplo acá. Luego tenemos el lenguaje de los colores.
que aporta profundidad en relación al plano de la manifestación de los distintos elementos del arcano. Entonces tenemos, por ejemplo, el rojo, que indica obviamente como simbolismo del color acción, pasión, fogosidad, vitalidad, etcétera, etcétera. Luego tenemos el azul, que tiene que ver con el cielo, todo lo que es espiritual, ¿verdad? El amarillo, que tiene que ver con el intelecto, la inteligencia, las ideas, la ideación, la mente, etcétera, etcétera. El negro, que es eh, la transformación de la materia, o sea, lo que llaman en alquimia el nigredo, que es la putrefacción para poder dar nueva vida. Eh, Luego tenemos obviamente el verde, que es la nueva vida, ¿verdad? El florecimiento de lo que es la, la fuerza de la naturaleza. Y el color carne, que es el símbolo de lo humano, porque solamente lo humano tiene ese color. Luego tenemos los gestos y las actitudes de los personajes que se representan en cada carta. Esto es interesantísimo porque cuenta una historia que tiene mucho sentido. Nos dibujan situaciones únicas y circunstancias con las que hay que enfrentarse en cada caso. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la carta de los enamorados o del enamorado, tenemos eh, una mano en el hombro, la otra está agarrándose el cinturón, esta otra tiene las manos cruzadas, la izquierda va hacia la derecha va hacia la izquierda, ¿verdad? Esta toca el corazón, esta toca el vientre. Eh, Aquí la señora esta tiene una mano en el hombro y la otra le toca la cadera. Bueno, en fin, este es muy interesante analizar ese tipo de cosas. Luego, en la carta del diablo, en la número 15, las manos o no son manos, son garras, y los pies tampoco son pies, son garras. Las manos de los personajitos, de los diablitos que están aquí amarrados, no se ven, no se ven, están escondidas detrás de la espalda. Entonces, eh, una va para arriba y la otra agarra la espada. En fin, hay una serie de cosas acá que pueden notarse y que también tienen su significado. En la carta del sol eh, hay como un gesto de camaradería, ¿verdad? Uno lo agarra por el cuello, el otro le toca el corazón, en fin, es todo eso tiene su análisis, su manera de interpretar, ¿no? Los otros elementos que se repiten en ciertos arcanos también crean un hilo de unión que se pueden escapar a la observación superficial. Por ejemplo, tenemos en la emperatriz, tenemos a un águila. En el emperador, el águila de la emperatriz mira hacia la derecha. El águila del emperador en su escudo también, este lo tiene abrazado, este lo tiene en el piso, mira hacia la izquierda, es decir, piensa qué interesante, ¿no? También vamos a ver eso de las miradas. La emperatriz mira al emperador, el emperador mira a la emperatriz, el águila de la emperatriz mira hacia el águila del emperador y viceversa, ¿no? Pero entonces aquí tenemos dos águilas y aquí en la carta número 21, que es el mundo, tenemos también un águila, pero no es la misma águila, es la misma águila, pero se ha convertido en otra cosa, se ha convertido en un símbolo, en el símbolo de uno de los elementos de los cuatro palos, de los elementos materiales, ¿verdad? Tierra,
tierra, fuego, aire y agua. Este, y todos tienen de alguna manera menos Tauro, que es, estos son los cuatro signos fijos del zodíaco, menos Tauro, que es el signo de tierra, que no tiene aureola, todos los demás tienen una aureola. ¿Mm? El ángel, el águila, el león tienen aureola, o sea que se vuelven santos, o por lo menos espíritus de los elementos. Entonces aquí tenemos, como decíamos, las dos escudos con águila y el águila ya liberada del escudo, ya no es símbolo, sino espíritu de la... Entonces, en los arcanos menores tenemos, es muy interesante el trabajo con los arcanos menores porque tenemos cuatro grupos de 14 cartas cada uno, identificados por palos, los bastos, las espadas, las copas y los oros, que simbolizan los cuatro elementos, fuego, aire, agua y tierra, respectivamente. Entonces son aspectos también de la vida del ser humano. Aquí está la creación, la pasión, la voluntad, el trabajo, el esfuerzo. Aquí están las ideas, pero también están los conflictos, los deseos. Aquí están las emociones, los sentimientos, las relaciones. Y los oros, obviamente, como materia, todo lo que es la parte material, todo lo que es lo que nos sustenta, lo que sustenta al ser humano, pues están el dinero, el alimento, las posesiones, las riquezas, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros aquí tenemos, entre los cuatro palos, tenemos todas las áreas del quehacer humano. Por eso los arcanos menores los llamamos los chismosos. Los chismosos nos dicen una cantidad de cosas maravillosas. Fuego, aire, agua y tierra. No son los elementos de cada uno de los palos del tarot. Tenemos 10 cartas numeradas por palo y 4 figuras de la corte. Tenemos el paje, el caballero, la reina y el rey. Las figuras de la corte se parecen un poco en cuanto a la parte gráfica a los arcanos mayores, y son también unas cartas eh, muy sutiles para la interpretación. Son los números de los arcanos menores son como más directas en su significado. En cambio, los personajes de la corte son un poco más, eh, son precisos, pero tienen sus bemoles porque tratan de personas justamente con las que nosotros tenemos que lidiar. Entonces, son en realidad los que se utilizan mayormente para consultas cotidianas y nos hablan justamente de las cosas que pasan día a día, las cosas cotidianas, mundanas, personas, situaciones, eventos de la vida. Las personas son los cuatro figuras de la corte que nos van a... Ellos tienen una carácter particular, unas características que pueden definir a ciertas personas. Entonces, vamos a ver, por supuesto, todos los arcanos menores en detenimiento y vamos a usar todos los arcanos menores, todos vamos a usarlos todos, en realidad es un tarot completo. Entonces, el curso, vamos a hablar un poco del curso. Está estructurado para 24 semanas de duración. En la primera parte vamos
trabajar porque es indispensable trabajar con los arcanos mayores, no en la profundidad que quizás algunos de ustedes quieran, porque la interpretación de los arcanos mayores está en muchos libros. Y yo les voy a recomendar dos libros particularmente, donde están las interpretaciones que yo creo que son las más importantes. De todas maneras, vamos a ver a los arcanos mayores como una herramienta de autoconocimiento, de un proceso evolutivo del alma, de la búsqueda del alma hacia la perfección. Por supuesto, al nosotros entender cuál es el camino evolutivo de nuestra alma, podemos comprender cuál es el camino evolutivo de otras almas y podemos empezar a ser como guías o acompañantes en ese tránsito hacia lo espiritual. Vamos a estudiar la técnica de la línea de vida. La línea de vida, yo les voy a explicar un poco, es una técnica que solamente se enseña en esta escuela. Se calcula por el nombre de la persona y su año de nacimiento, es decir, que es una línea de vida personal, no es echar la suerte con las cartas, no es contestar una pregunta, no es una consulta, es la línea de la vida de la persona. Y eso tiene muchos niveles de comprensión y de interpretación. Entonces vamos a aprender cómo calcularla, cómo se interpreta. Eh, Hay unas relaciones numéricas que también es característica específica de esta escuela y este método de el tarot de Marsella, que son las relaciones numéricas, las simbiontes, las leyes de relación de los números de los arcanos mayores. Eso nos ayuda muchísimo a interpretar no solamente las consultas, sino sobre todo nuestra línea de vida. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Eh, las leyes de las relaciones numéricas son sumamente importantes para la interpretación, no solamente de la línea de vida, sino de las consultas en general. Nosotros podemos sacar cuatro cartas o con una carta, sobre todo, por ejemplo, cuando nosotros sacamos el arcano del año, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. El año 2026, si nosotros sumamos todos los dígitos, 2 más 2, 4 y 6 son 10. Eso corresponde a un año rueda de la fortuna. Y eso es interesantísimo, ver cómo la rueda de la fortuna nos va a producir ciertos cambios. Y eso es para todos los países o culturas que utilizan la numeración de los años que nosotros utilizamos. O sea, tenemos un año de cambio. Pero esa misma rueda de la fortuna tiene dentro de sí también el arcano número 1, porque si nosotros reducimos el 10, tenemos el arcano número 1, que es el mago. Entonces, nosotros tenemos todas las herramientas sobre la mesa para poder empezar un trabajo. Hay un cambio que tenemos
esa posibilidad, esa voluntad de hacer el cambio con cosas nuevas, con el entusiasmo que tiene el mago, ¿no? Con la varita mágica, con las monedas, con todas esas herramientas que tiene sobre la mesa. Bueno, eso no voy a extenderme en esto, pero quería justamente am, hacerles un abreboca de lo que es la relación numérica de los arcanos. Su relación con el año de nacimiento también es muy importante, que eso lo vamos a ver cuando veamos la línea de la vida. Cada quien tiene un año de nacimiento y cada quien tiene un arcano en el año de nacimiento. Vamos a ver el significado simbólico de los números, de los colores, actitudes de los personajes y también el significado de los arcanos menores, las combinaciones más importantes y vamos al final, vamos a ver las tiradas más útiles, sencillas y directas. Nosotros estudiamos 4 tiradas, no más. Que se adaptan perfectamente a las preguntas, a cualquier pregunta que se quiera hacer. Entonces, eh, todo esto va a estar, por supuesto, acompañado de mucha práctica y estudio de casos, porque si nosotros no practicamos y no estudiamos casos, pues no vamos a poder entender cómo interpretar una línea de vida. Porque lo primero que vamos a hacer es estudiar la línea de vida de cada uno de los participantes y ver qué es lo que hay. Posiblemente la veamos eh, varias veces durante el curso, porque la primera vez vamos a estudiar cómo calcular la línea de vida, pero después vamos a volver atrás cuando nosotros entendamos lo que son las relaciones numéricas, los simbiontes, el significado de los números, etcétera, etcétera, las leyes, etcétera, etcétera, a ver cuáles son las formas de equilibrar nuestra línea de vida, si es que es necesario, ¿no? Que siempre es necesario hacer un equilibrio, es como una rectificación de las cargas mientras se camina. Entonces, bueno, esto es todo acompañado, por supuesto, mucha práctica y estudio de casos, muchos estudios de casos. Y al final la práctica va a ser consultas entre las mismas personas que están participando del curso de todas las tiradas que vamos a estudiar. Vamos a estudiar la tirada más sencilla de 3 cartas, la tirada de 4 cartas o la cruz céltica, luego vamos a usar la tirada de 7 cartas para las personas ausentes, la tirada de los 3 meses para un periodo de 3 meses y luego la tirada anual o la tirada astrológica de las 12 cartas, ¿no? De los 12 meses o de las 12 casas, dependiendo de cómo uno pueda manejar esa consulta. Entonces, esto es todo por hoy. Esto es todo por hoy. Em, si tienen preguntas, son bienvenidas. Una pregunta, el tarot que mostraste, ¿cuál es? ¿Qué tipo de tarot? Perdón, Porque es como, o sea, mostraste un tarot, el tarot de Marsella, obviamente, pero hay como muchas versiones, ¿no? sí. El tarot de Marsella original, el que publicó, el último que se publicó, el de Grimaud, Ok. podría ser. Sabemos, sabemos que Jodorowsky tiene una versión corregida por él y por Bendov. mm, Bendov. ajá,
Y Em, la que de le agre- Jodorowsky. la de Jodorowsky, exacto, que le agregaron varios colores que el tarot de Marsella no tiene, el de Grimaud no tiene. También se puede usar ese. Em, Hay otros, El de, yo, el de yo me Martó. quedaría, perdón, El de Martó, el que usa, que es el de Grimaud, ¿verdad? El, exacto. el, Em, Esos serían básicamente los dos tarot que yo recomiendo para trabajar en en este curso, tarot de Marsella. que ¿Mm? serían Jodorowsky y Grimaud. Exacto, exacto. Ok. Y bueno, no uso, yo desaconsejo el tarot de Rider. Lo desaconsejo por varias razones. Primero, porque las imágenes de los arcanos menores pueden llevar a confusiones, dejan, vamos a decir que fijan la explicación o la interpretación en esa imagen. En cambio, las imágenes geométricas del tarot de Marsella, de los arcanos menores, dan para poder interpretar las distintas combinaciones con las que se pueden unir esos arcanos menores entre sí, ¿no? Con los principios básicos de interpretación, por supuesto, sabiendo cuáles son los elementos de ah, de los palos, el simbolismo de los números, el significado de cada uno de esos números y cómo van desarrollándose a medida de que van creciendo en cantidad, etcétera, etcétera. Y por otro lado, no aconsejo el tarot de Rider porque hay una anomalía en el ordenamiento de los arcanos mayores, sobre todo en el caso de la justicia y de la fuerza. Ellos invierten. La justicia la ponen en el puesto número 11 como la carta número 11, y la fuerza la ponen como la número 8. Eh, no le veo el sentido, numéricamente no concuerda y puede llevar a mucha confusión el hecho de cambiarle de posición a esos dos arcanos. Entonces yo prefiero trabajar con imágenes quizá un poco más toscas, un poco más medievales, si se quiere, más, ah, bueno, eso, más toscas, sí, son bastante más toscas que las ilustraciones de la señora, am, ¿cómo se llama? Se me Pamela. pasó. Bueno, Pamela White. exacto, de Pamela. Que son muy bonitas, esas ilustraciones son preciosas, realmente son un trabajo gráfico extraordinario, pero tiene ese problema. O sea, a ver si me explico, no le quito la parte artística, pero la parte simbólica está un poco modificada y no nos sirve para lo que nosotros queremos hacer en este curso. ¿Ok? Si a ustedes les gusta el tarot de Rider White, bueno, pues utilícelo a su manera, pero no es el sistema que nosotros vamos a utilizar acá, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguna otra pregunta? De los libros que Puedo recomienda. preguntar, puedo preguntar. Sí, entiendo eso que usted dice de
Y gracias por el espacio y por la presentación tan bonita y completa que nos hizo. Entiendo lo del posicionamiento de los números y del cambio de posición de las cartas, que ciertamente no es común al tarot de Marsella y el Rider. Más yo entiendo que si es un sistema más que adivinación seria de oráculo, cuando uno hace una pregunta, a manera de oráculo va a salir la carta que corresponda. Y eso va más allá de si, o sea, si la persona para una respuesta necesita que salga esa carta, la carta va a tener un significado que va a ir más allá de lo que es el orden en cuanto a la secuencia de los arcanos mayores, ¿cierto? Por el tema de Mira, poder hacer la interpretación adecuada, ¿me explico? sí, yo te entiendo lo que tú quieres decir, Ajá, pero cuando tú veas que hay, cómo usamos la numeración de los arcanos mayores para la interpretación a otros niveles, no solamente de la línea de vida, sino del oráculo, como tú lo llamas, te vas a dar ajá. cuenta de que el número es importante, el número es fundamental Ah, ok. Muchas gracias. De a acuerdo. la orden. Carlos, ¿qué decías? Por favor, repíteme. Sobre los libros, ciertamente que ibas a recomendar también los libros de... Ah, sí, bueno, hay dos libros que voy a recomendar para la lectura, vamos a decir, en profundidad de lo que son el significado de los arcanos mayores, también de los menores. Es el libro de Dicte François. Es un libro que se puede conseguir en Amazon y creo que tiene una nueva edición que no tiene mucha diferencia a la edición original. Les puedo mostrar la edición original. Dicta y François. Este, aquí, este es el único libro de tarot que yo recomiendo para estudiar la línea de vida. Este es fundamental. Y luego está el de Marteau, que es un autor francés, em, que también tiene unas interpretaciones de los arcanos mayores del tarot de Marsella, que es una maravilla. Yo no lo tengo en físico, lo tengo en digital. Marteau. Entonces, Marteau se llama el apellido. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Qué queda por decir? 24 clases. Yo en un principio quería que fueran 22, pero me di cuenta de que las dos últimas, o sea, las dos que les, los 22 por los 22 arcanos, las últimas dos son importantísimas para terminar de hacer práctica. Entonces, completamos los 6 meses, son 6 meses, cuatro clases mensuales. Eh, y bueno, tenemos mucha práctica, muchísima práctica, que es justamente lo que nos da la maestría, ¿verdad? Aquí tenemos a Gilberto, que va a repetir el curso. Tenemos a Rafa, que lo ha hecho ya un par de veces. En fin, Lisbeth, tú lo vas a volver a hacer. Me gustaría. Ah, bueno. Así que bueno, ¿Cuáles son están. los horarios, el costo, por favor?
Nada, el costo son $40 mensuales que pueden, eh, me contactan por WhatsApp y eh, yo les doy métodos de pago y nos ponemos de acuerdo por privado, ¿sí? Pero ese es básicamente el costo. Laura, tú lo vas a volver a hacer, qué maravilla. ¿Sabes qué pasa? Hay una cosa interesante. Am, yo creo que yo llevo estudiando el tarot desde que tengo, no sé, 20 años. He leído montones de libros de tarot am, hasta que me encontré con un maestro que nos enseñó a un grupo el tarot de Marsella con este método. Ahí sí, verdaderamente me atrapó. Y llevo quizás unos, no sé, 40 años estudiando este tarot, este método. Este método, claro, el tarot se va estudiando. No es una cosa de que uno hace un curso y ya sabe tarot. Uno tiene una idea de tarot y uno va ampliando esa idea del tarot. Uno va profundizando en la interpretación y en el simbolismo. Entonces, es como que si la información va colándose. Yo lo veo como un símil, un café que va goteando y que se va haciendo con tiempo, con paciencia, disfrutando del aroma que va saliendo de la colada del café, ¿no? Así que, Buenas, bueno, El horario. Ramón, pues, un placer. Bueno, soy nuevo aquí hola, en el grupo de ustedes. Ya veo que hay más de uno que está interesado en reiniciar el curso. Bueno, yo he estudiado el tarot Rider-Waite y he aprendido por mi cuenta el, el Marsella, ¿no? Y he tratado de leer algunos libros de Marsella, de esos descargados de PDF. Pero me preocupa un poco, me imagino que en este curso será muy diferente por lo que estoy escuchando, es porque le dan interpretaciones muy directas, muy precisas sobre la carta, casi como que si fuese Rider Waite. Entonces, y siento que la numerología que está dentro de los arcanos menores o de la disposición de los elementos dentro de la carta hablan tanto que no nos podemos, bueno, yo no me fijo solamente de algo específico dentro de la carta, de algo que te va hablando, ¿no? Y estaba buscando hace tiempo hacer un curso de Marsella, como dice la maestra aquí, eso pasa unos años y estudia, vuelve a estudiar y completas la información, y estudia un poco de numerología pitagórica para entender un poco más esto y así. Así le he ido dando, pues. Espero poder, realmente poder continuar en el curso. Agradezco mucho la información que nos entregó hoy. Estoy muy agradecido. bueno, aquí estamos para eso, Ramón. Tú puedes prender la cámara un segundito, me gustaría verte la cara. Ya, déjame que es que tengo la... Ya lo voy a aprender, ya, un segundo. Ok, ok, está bien. Ya, pero sí, Mira, ya. hay una cosa que dice aquí Rafael en el chat, dice que siempre es diferente. Rafael lo dice con conocimiento de causa, porque si va a estar en este curso, este sería el cuarto que hace Rafael, ¿verdad, Ajá, Rafa? ya va. Y, Otra pregunta con relación al curso, ajá, ajá.
con los 6 meses en teoría ya uno puede aprender a interpretar y hacer lo que es la lectura y la interpretación de arcanos menores y mayores, ¿cierto? Claro. Si eso Ok, justamente vamos a entonces para vamos eso. a practicar entre nosotros. Obviamente nosotros tenemos que, por eso decía, mucha teoría, pero también mucha práctica. No, en realidad no es mucha teoría, la teoría es la indispensable. Lo que nosotros vamos a hacer es la práctica, porque en la práctica es que uno ve los casos específicos, porque tú puedes ver, decir, bueno, el 3 de espada es traición, punto, ya está, ya va. Y otra pregunta, ¿hay que comprar el tarot Marsella? Preferiblemente sí. ¿Y se consigue en cualquier lugar? Porque antes se conseguía con más frecuencia, ahora no es tanto. O sea, en más lugares, quiero decir. Eh, bueno, si quieres, Sí. yo saqué una edición del tarot de Marsella, personal. No es una, pero puedes encargarla y está a la venta, ¿no? Hola Disculpen, Ramón, ahora sí bueno, te un veo la placer. cara. Ah, y esa edición que usted Sí, tiene, esa edición, contigo, o sea, profesora, con usted se puede conseguir esa edición. Sí. Las sí, tengo Ok, chévere, en muchas tamaño gracias. normal y en tamaño reducido. ok. Yo hice unas Hay, ediciones de tarot de Marsella. ok, hay un lugar que se llama Tarot, Tarot y Cristal, que Cristal y Tarot, Tarot y Cristal, que se busca por Instagram. Ellos tienen una tienda de tarot. Seguramente ellos tendrán allí. Queda en la Pero, Ok, avenida gracias. Urdaneta. pe- pero el tarot de Marsella es difícil porque todo el mundo busca otro tipo de tarot más moderno. Sí, Ese es el problema que tenemos con el tarot de Marsella. bueno, De yo todas tengo, maneras, pueden conseguirlo por ahí, eso es perfecto, ¿no? No hay ningún bueno, yo problema. tengo dos Profesora, tarot de Marsella. ¿el valor de la inversión de los que usted ofrece, cuáles serían? Lo 240. hablamos en privado, María Alejandra, por Ok, favor, para buenísimo, terminar buenísimo, muchas aquí. gracias. Sí, Ajá. sí, chévere, gracias. Eh, Disculpe, el Eh, horario, le había preguntado, no me respondió. O sea, ¿de qué día o ay, qué horario? perdón, Yanini, perdón, no te había entendido la pregunta. El horario son los lunes a las 7 horas es decir, perdón, hora ya, Caracas. ya, Eh, hora Caracas es -4 hora Greenwich, que quiere decir que serían a las 7 de las 11 de la Como hoy, noche. que es a las 19 Ah, horas. Para mí exacto, son las igual, 18 horas, la solo misma que el hora, lunes. pero vamos a hacerlo los lunes, que es un día bueno para muchas personas porque no hay compromisos sociales, no está que tranquilito en casa. Una hora semanal, es una hora semanal. No es una hora, olvídate de eso, María Alejandra. No, nuestras clases, este, no duran una hora, pueden durar hora y media, dependiendo de las la prácticas, dinámica. dependiendo de las preguntas, pero básicamente lo mínimo es una hora y media. ¿Ok? Ok, gracias. ¿Alguien más quiere información? Perdón, tengo aquí a mi médico personal aquí. Saluda. Ah, claro. Es el médico emocional. Médico vibracional. Vibración, sí, señor. Sí, señor.
comienza el próximo lunes que es 2 de febrero, sería la primera sesión. Yo les agradezco a los que van a formalizar su inscripción al curso, me contacten por WhatsApp. Yo voy a hacer un grupo de WhatsApp con los que van a participar para entonces estar todos conectados, informados de todas las actividades y por ahí vamos a compartir información, preguntas. Les voy a dar, bueno, ahí van a ver enlaces, hay participación este, de todo el grupo. O sea, aquí vamos a crecer todos juntos, en realidad. Excelente. Cuando quieran, o sea, de aquí al lunes me gustaría tener ya el grupo formado, de manera de que el mismo lunes eh, eh, les voy a poner en el grupo que formemos, con los que ya estén decididos en participar, yo les voy a poner en ese grupo el enlace para las clases. ¿Mm? Ok, lo tenemos claro. Muy bien. Para que entonces el enlace para las clases va a estar siempre disponible allí en la descripción del grupo. Eso es normalmente lo que hago. ¿Ok? Buenísimo. Bueno, ha sido una noche interesante lo que hemos compartido, lo que hemos recibido de ustedes, sobre todo sobre la historia del tarot y su evolución, que de alguna manera es un poco incierta hasta que llegó a la Edad Media, pues. Sus orígenes son ciertos realmente. Pienso yo, ¿no? Creo que es una información que ha Mira, pasado. sí. Por eso es bueno hacer una investigación y sacar sus propias conclusiones. María Luz, me encantaría verte en clase y que me cuentes eh, con detalle cómo va tu tesis. Estás silenciada, no te estamos escuchando. Ajá. No, sí, que en octubre todos presentamos el proyecto y el primer capítulo, pero realmente yo no he podido avanzar, ni creo que ninguno de mis compañeros más de allí, todos hemos tenido mil complicaciones, yo de trabajo sobre todo, de mi trabajo y nada, pero va marchando. Y sí, claro, yo espero hacer el curso por segunda vez, la primera parte, porque yo tuve que salirme en el curso anterior. Cuéntale, Mariluz, cuéntale Dime. aquí al grupo de qué va tu tesis, Ah, por ok, favor. mira. Yo terminé las materias de una maestría en literatura latinoamericana en la ULA. Vivo en Caracas, la hice por internet, por Zoom, pues. Y el tema que yo propuse fue el imaginario simbólico en algunas claves literarias del Caribe, de la literatura del Caribe, que se que tienen como un espejo con algunas figuras del tarot. Ahí el problema es que no he conseguido, no me han asignado tutor, pero eso no sería lo más grave, sino que no he podido avanzar mucho, solamente en el planteamiento y los textos que voy a escoger. Pero es muy bonito porque son figuras ancestrales que se aprecian también en la literatura del siglo XX, sobre todo.
Claro. Bueno, yo diría que en la literatura universal, porque, Ah, que, también, pero es que como es de... Sí, es verdad. claro, porque como dice Carl Jung, son arquetipos que van viajando en el imaginario colectivo que vienen de la experiencia humana Ujú. en este existir, ¿no? Y que no importa ni el tiempo, ni la distancia, ni la sociedad, son arquetipos universales que se siguen Sí, reinventando, claro, sí, absolutamente. interpretando a través del tiempo, ¿sí? Sí. Bueno, Eso es chévere. lo que- Mira, y Bueno, el libro de Italo Calvino te sirvió de algo. claro, sí. Es chévere, sí. Buenísimo. Es que es una maravilla. Bueno, chévere. Sí. Calvino en general. Mira, Bueno, nos vemos el lunes. nos vemos el lunes. Nos Si vemos el tienen lunes. alguna otra pregunta, por favor háganla ahora porque vamos a parar ya. Yo voy a colgar, vamos a parar aquí la grabación.